Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí estamos en el quinto capítulo del FIC Príncipe Helado. Espero que les guste. Todos conocemos a la dulce princesa y sabemos que puede ser un poco controladora y extremista cuando no se hace lo que ella quiere. Pues ya se puede imaginar cómo es que resulta toda esta situación. Espero que el video les guste. Cualquier comentario los estaré leyendo. Príncipe helado. Capítulo 5. La noticia de que el rey helado tenía un hijo adoptivo se extendió rápidamente por Oro. En cuestión de semanas, casi todo el mundo lo sabía. Marceline venía de visita 1 o 2 veces por semana para pasar tiempo con el rey helado y asegurarse de que Finn estuviera bien atendido. De vez en cuando, incluso hacía como la niñera de Finn para el rey helado. Aunque de vez en cuando ella iba a pasar el rato y veía que él tenía a una princesa encerrada o congelada, y tenía que colarse para liberarla, siempre que él le prestaba atención a Finn en lugar de a ellas. En ese caso, tenía que volver más tarde para que él no se diera cuenta de que era ella quien lo hacía. El tiempo pasó. Un par de semanas después de la primera visita de Marceline, Finn empezó a decir palabras sencillas. Al cabo de 1 mes y medio, ya casi le habían salido todos los dientes de leche y empezó a comer alimentos sólidos en lugar de leche de fórmula. Durante su última sesión de improvisación musical, le había pedido a Marceline que cuidara de Finn hoy, y ella había aceptado. Así que el rey helado tenía tiempo libre, y tenía una tarea muy importante que realizar. Desde aquel desastre con Chicle, había estado trabajando en las defensas del reino de hielo en su tiempo libre, siempre que acostaba a Finn para que echara una siesta. La última vez, Chicle había venido con un pequeño ejército, así que el rey helado había estado formando el suyo propio. Insatisfecho con la debilidad y la facilidad con la que los golems de nieve se convertían en polvo, había empezado a crear golems de hielo específicamente para el combate. Los llamaba sus caballeros de hielo. Eran muchísimo más resistentes que los golems de nieve. Había construido fortalezas de hielo y torres de vigilancia en las fronteras del reino de hielo, cerca del reino dulce, y las había llenado de caballeros de hielo. Así, si el reino dulce intentaba introducir otro ejército en el reino de hielo, serían detectados con antelación y sus caballeros de hielo los interceptarían. Si traían a sus guardianes de Chicle, sus gigantes de hielo se encargarían de ellos. Al parecer, los golems de nieve que habitaban el reino de hielo también habían comenzado a buscar la protección de sus caballeros de hielo. A veces, los lobos de fuego se adentraban en el reino de hielo y atacaban a los golems de nieve. Eran enemigos naturales. Ahora sus caballeros de hielo ayudaban a los golems de nieve a repeler a los lobos de fuego. A cambio, los golems de nieve habían comenzado a traerles pequeños objetos y regalos. Fue algo inesperado, pero supuso que en realidad no le importaba siempre y cuando los caballeros hicieran su trabajo. Sin embargo, en algunas ocasiones había visto a sus caballeros de hielo ser superados por los lobos de fuego y convertirse en charcos de agua. Si sus caballeros podían ser derrotados por unos lobos, ¿serían realmente capaces de repeler una invasión si el reino dulce atacaba? Necesitaba asegurarse. Así que se dirigió hacia el reino de los dulces. Haciendo todo lo posible por pasar desapercibido, se escondió entre árboles, arbustos y callejones. Vio algunos de esos extraños robots vagando por ahí, pero no eran lo que buscaba. Había visto lo que les hacían a algunos criminales. Sus golems tenían problemas con los lobos, así que necesitaba empezar con algo más fácil. Finalmente encontró lo que buscaba. Un guardia con forma de plátano y una alabarda montando guardia en una esquina. Escondido en un callejón, el rey helado arrojó una piedra para intentar llamar la atención del guardia banana. No se dio cuenta. Gruñendo de frustración, el rey helado lanzó otra roca un poco más grande. El guardia que custodiaba el plátano le echó un vistazo, pero al final no le prestó atención. GRRR. Vamos. Presta atención, grandullón tonto. Uk. Susurró el rey helado entre dientes antes de lanzar otra roca. ¿Qué son todas estas rocas? ¡Qué raro! El rey helado gruñó frustrado, murmurando entre dientes, y le arrojó una roca al guardia plátano, golpeándolo en la cabeza. ¡Ay! Oye, ¿Quién está haciendo eso? Eso dolió, ¿sabes? Se quejó el guardia del plátano, frotándose la cabeza donde lo habían golpeado. Finalmente, el guardia del plátano comenzó a dirigirse hacia el callejón. El rey helado se escondió detrás de un contenedor de basura y, en cuanto el guardia plátano entró en el callejón, saltó. ¡Ajá! Has caído en mi trampa. El rey helado. ¿Qué?
El rey de hielo congeló por completo al guardia plátano. Sacó sigilosamente al guardia plátano del reino dulce, llevándolo a un lugar donde varios golems de hielo lo esperaban, luego regresó y secuestró a 3 guardias plátano más. En ese momento, él y sus golems los llevaron a todos de vuelta a una de las fortalezas situadas en los confines del reino de hielo. Creó una gran pared de hielo, formando una especie de pequeña arena. Luego, convirtió el hielo en nieve en polvo y liberó a los guardias con forma de plátano. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos?, preguntó uno de los guardias con forma de plátano. Estás en mi arena, respondió el rey de hielo desde lo alto del muro. Todos lo miraron. Rey helado. Hola. Les saludó con la mano. ¿Qué estás haciendo, rey helado? Creía que solo secuestrabas princesas. Sí, bueno, estas cosas pasan. Tengo que asegurarme de que mis nuevos caballeros de hielo tengan alguna posibilidad si la princesa Chicle intenta invadir de nuevo para secuestrar a mi príncipe. Así que necesito ponerlos a prueba. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que enfrentándolos a ustedes?, preguntó el rey helado, como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Caballeros de hielo?, preguntó uno de los guardias con forma de plátano, confundido. Sí, caballeros de hielo. Miren detrás de ustedes. Señaló detrás de ellos. Los guardias de plátano se giraron y vieron 4 golems de hielo al otro lado de la arena. Como la mayoría de las creaciones del rey helado, parecían toscamente tallados, solo que estos tenían la vaga forma de caballeros. Estaban armados, pero solo tenían varas de hielo con capas de tela envueltas en los extremos, imitando vagamente diferentes armas. Después de todo, el rey helado no quería que los guardias de plátano salieran heridos. Así que no les había permitido usar armas de verdad. Los guardias de plátano, en cambio, aún tenían sus alabardas. Si sus caballeros no podían resistir un golpe de esas, entonces tenía que encontrar una manera de solucionarlo. Oh. Bueno, ¿y si simplemente nos negamos a luchar?, preguntó un guardia bananero. El rey helado frunció el ceño. Entonces mis caballeros de hielo te van a dar una paliza. Si de todas formas te van a golpear, ¿por qué no intentas defenderte? Tienes tus armas. Las armas de mis caballeros son todas falsas y acolchadas para que duelan menos. Así que probablemente podrías ganar. Y si lo haces, te prometo que te dejaré ir. Sin condiciones. ¿Te parece bien? Si nos van a dejar ir si ganamos, ¿qué pasará si perdemos? Si pierdes, te dejaré ir igualmente y te daré vendas y hielo para tus moretones. No tengo intención de retenerte aquí ni de dejar que te hagan mucho daño. Piensa en ello como ¿Cuál es la palabra que busco? Un combate amistoso. Sí, eso es. Solo un pequeño duelo para ver quiénes son mejores. Ustedes, guardias plátano, o mis caballeros de hielo. No vamos a salir de aquí sin luchar contra esos tipos, ¿verdad? No. Dijo simplemente el rey helado. Uno de los guardias de los plátanos suspiró. Parece que no tenemos otra opción, muchachos. Está bien, de acuerdo. Lucharemos. Pero cumplan su palabra y déjenos ir enseguida. ¡Genial! Ahora, mis caballeros de hielo, ataquen. Recuerden, no maten a los tipos plátano ni los lastimen demasiado. Solo denles una paliza. Los 4 caballeros de hielo y los guardias plátano cargaron unos contra otros y comenzaron a luchar. Fue una batalla bastante desigual. Los guardias plátano lograron conectar algunos buenos golpes, pero los caballeros de hielo eran más grandes, más resistentes y más fuertes. Cuando la pelea prácticamente había terminado, parecía que uno de sus caballeros iba a precipitarse demasiado hacia un guardia plátano que ya estaba caído. En ese momento, el rey helado creó un muro entre el caballero de hielo y el guardia plátano. El caballero de hielo se detuvo en seco y miró al rey de hielo con expresión de confusión. Oye, te dije que no lastimaras demasiado a los chicos plátano. ¿Acaso intentas que la princesa Chicle nos ataque?, gritó el rey helado al golem de hielo. El caballero de hielo emitió un sonido ligeramente angustiado y bajó la cabeza avergonzado. Eso es. Ahora ve y pide disculpas. Vamos. El rey de hielo convirtió el muro de hielo en nieve y la esparció. El caballero de hielo se acercó al guardia banana y lo ayudó a levantarse. Lo siento. Hice mal, se disculpó el caballero de hielo. Está bien, hombre. Supongo, dijo el guardia del plátano magullado con incertidumbre. HMPH. Bueno, ya he visto suficiente. Chasqueó los dedos y las paredes de hielo se derrumbaron. Varios pingüinos con vendajes ya estaban preparados. El rey helado descendió volando para hablar con los guardias plátano.
Saben, son pésimos peleando. Parece que no tenía de qué preocuparme después de todo. Ahora, una vez que estén curados, pueden irse. Como están todos maltrechos, mis caballeros los escoltarán hasta el borde del reino de hielo para asegurarse de que no los ataquen los lobos de fuego en el camino de regreso. Por alguna razón, a esas criaturas les encanta cazar por aquí en el reino de hielo. Después de eso, podrán encontrar el camino solos, ¿verdad? Deberíamos. ¿De verdad nos dejas ir ahora que nos han dado una paliza? Por supuesto. Incluso te daré hielo y vendas. Soy un hombre de palabra. La princesa Chicle había pasado el último mes y medio trabajando arduamente para preparar el reino dulce en caso de que el rey helado atacara. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en aquella demostración. Congeló al instante todas las bolitas de cascabel que había traído consigo, creando un enorme glaciar que se elevó decenas de metros en el aire, para luego destrozarlo junto con las bolitas. Todo en cuestión de segundos. Y no pareció esforzarse demasiado para lograrlo. Probablemente podría haberlo hecho de nuevo. Podría arrasar todo el reino dulce en cuestión de minutos si quisiera. Había mejorado los guardianes de caramelo y todas sus ratlevals con sistemas de calefacción internos para que pudieran funcionar a temperaturas increíblemente bajas sin que sus sistemas se congelaran. Hizo que sus ciudadanos, convertidos en caramelos, comenzaran a cavar búnkeres subterráneos con potentes sistemas de calefacción internos en caso de emergencia. Había añadido un elemento calefactor a las pequeñas espadas de algunos de sus muñecos de hielo y ahora las estaba probando en sencillas esculturas de hielo. Le preocupaba que calentarlas demasiado pudiera ablandar demasiado el acero, pero calentarlas poco haría que el proceso de fusión fuera demasiado lento como para que valiera la pena. Necesitaba encontrar el equilibrio perfecto, buscar una aleación o material diferente para fabricarlas, o darles armas completamente distintas. Quizás algún tipo de taladro de hielo montado en lanzas. Ella estaba trabajando en algo similar para sus guardianes de chicle. Había empezado a fabricar trajes ambientales de ultra baja temperatura para sus guardianes de plátano. También había creado armas que rociaban un jarabe ardiente que se adhería a sus objetivos y seguía ardiendo. Por desgracia, por el momento, demasiada agua podía apagarlo. Así que, si se rociaba sobre un golem de nieve o hielo, se apagaría cuando el golem empezara a derretirse, dejándolo prácticamente inservible por el momento, pero estaba trabajando en ello. Pero por mucho que se preparara y reforzara sus defensas, no bastaba. A pesar de todo el esfuerzo que había invertido en los últimos meses, no estaba convencida de poder detener al rey helado si decidía vengarse. Conocía una posible solución. No tendría que esforzarse tanto en construir defensas si pudiera eliminar por completo al rey helado como amenaza. Sabía, por su relación pasada con Marceline, que el poder del rey helado provenía de su corona. Así que, si lograba arrebatársela, eliminaría la fuente de su poder. Pero si sus intentos de robar la corona fracasaran, podría provocar la ira del ya agitado rey helado y hacer que destruyera el reino dulce. La cuestión era si el coste potencial superaba el beneficio potencial. La situación era estable por el momento. El rey helado la había dejado en paz durante más de un mes. Había secuestrado a otras princesas, pero ni siquiera había puesto un pie en el reino dulce. Por eso, se mostraba reacia a tomar esa decisión. Entonces, un par de guardias banana regresaron cubiertos de moretones y le contaron que el rey helado los había secuestrado y obligado a luchar contra unos golems de hielo que nunca habían visto. A sus guardias banana se les permitió conservar sus alabardas, pero aún así no fueron rival para los nuevos caballeros de hielo del rey helado, como él los llamaba. Por lo visto, no dejó que los caballeros de hielo fueran demasiado lejos, solo les dio una paliza a los guardias banana. Les dejó algunos moretones. Después les dio hielo y vendas, e incluso los escoltó a salvo hasta la frontera del reino de hielo. Aún así, había secuestrado a algunos de sus hombres y los había metido en una arena de combate para probar a sus golems. Probablemente solo quería asegurarse de que el ejército que estaba creando pudiera defender sus fronteras si ella intentaba arrebatarle al niño humano de nuevo. Y después los llevó al hospital, aparentemente para evitar que sufrieran daños permanentes. Parecía que intentaba ser cuidadoso para no provocarla. No había funcionado. El hecho de que hubiera secuestrado a sus guardianes de plátano, por muy anticuados que parecieran considerando la eficacia de sus ratlevals, era demasiado. A diferencia de los ratlevals, los guardianes de plátano eran personas de verdad.
su gente. Y si los secuestraba para poner a prueba a sus unidades militares contra ellos, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que empezara a robar a los Ratlevals para poner a prueba a sus caballeros de hielo contra ellos? ¿Qué pasaría cuando tuviera soldados capaces de igualar a los Ratlevals en combate directo? Recientemente, descubrió que sus Ratlevals habían estado organizando peleas clandestinas y empezó a pensar que tal vez eran demasiado violentos para tenerlos cerca. Luego ocurrió todo el desastre en el Reino de Hielo y decidió que no podía permitirse el lujo de deshacerse de ellos, como había estado considerando, ya que necesitaba la seguridad adicional que le brindaban al Reino Dulce. Eran mucho más poderosos que cualquier golem que el Rey de Hielo hubiera creado, hasta donde ella sabía. Si eso cambiara y él creara golems de hielo tan poderosos como los Ratlevals, ella perdería una de sus principales ventajas sobre él. Podría escapar si él intentara secuestrarla de nuevo, si tuviera golems que pudieran perseguirla como lo haría un Ratlevals. Y él estaba loco, así que ¿qué pasaría si un día simplemente decidiera que no le gustaba el riesgo imaginario que la princesa Chicle representaba para su hijo y decidiera acabar con todo? Los riesgos de permitir que su ejército siguiera avanzando eran demasiado altos. Ya no era solo un inofensivo, incompetente y molesto como ella lo había considerado durante los últimos siglos. El peligro de lo que el Rey Helado podía hacer pendía sobre su cabeza como la espada de Damocles, y desde su perspectiva, el peligro no hacía más que crecer. La cuerda de esa espada se volvía cada vez más delgada cuanto más le permitía prepararse. Ya se había atrevido a secuestrar a algunos de los suyos para poner a prueba a sus soldados. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que esa espada finalmente cayera? Así que había pasado las últimas 2 semanas trabajando en un Ratlevals personalizada, diseñada específicamente para la infiltración y, si fuera necesario, el asesinato. Esperaba que no llegara a ese extremo, por el bien de Marceline, sino por otra cosa, pero ella y su reino eran más importantes que un viejo mago loco. Así que no iba a correr ningún riesgo. Si matarlo era lo que hacía falta para eliminar la amenaza a su reino, lo aceptaría. Finalmente, terminó de arreglar el sonajero, le hizo un diagnóstico completo del sistema para asegurarse de que todo funcionara correctamente, y ahora solo quedaba activarlo. Escribió un comando en la computadora y pulsó Enter. El Ratleval se incorporó, con los cables aún conectados. Se giró y la miró. «Hola, madre», la saludó con voz robótica. «Hola. Tengo una tarea muy importante para ti. El destino del Reino Dulce depende de esto. Pase lo que pase, no puedes fallar. ¿De acuerdo?», le dijo la princesa Chicle. «Sí, madre. ¿Qué necesitas de mí?». El Ratleval se quitó los cables, cerró los puertos a los que estaban conectados y se puso de pie. Pipermin Butler, que había estado cerca, alzó una pequeña espada sobre una almohada. «Tu arma». El Ratleval la tomó y le dio algunos golpes de prueba, con cuidado de no golpear nada en la habitación. «Primero, déjenme decirles esto. Llevo meses dándole vueltas a esto, sopesando los pros y los contras. Porque si fracasamos y nos pillan, la situación podría agravarse y el Reino Dulce podría acabar destruido. Pero recientemente el Rey Helado sacó una foto del Rey Helado y se la mostró al Ratleval. Ha secuestrado a algunos de mis guardias plátano para probar a sus nuevos golems de hielo. Claramente está intentando crear un ejército permanente y quiere que sus soldados sean más fuertes que los nuestros. Es solo cuestión de tiempo antes de que empiece a usar a los Ratlevals para probar a sus golems. Si consigue que los golems de hielo sean tan poderosos como los Ratlevals, perderemos una de nuestras principales ventajas defensivas. Es demasiado inestable como para que me sienta cómoda con que tenga ese tipo de fuerza militar. Así que he llegado a la conclusión de que no tengo otra opción. Hay que eliminar al Rey Helado como amenaza. Completamente». El Ratleval escuchaba atentamente, sin interrumpirla ni una sola vez. La princesa Chicle señaló la corona en la cabeza del Rey Helado en la imagen. Su corona es la fuente de sus poderes. Es lo que lo hace tan peligroso. Por eso te envío al Reino Helado a robar la corona. No quiero que lo mates si no es necesario. Debes hacer todo lo posible para evitarlo. Sin embargo, si resulta imposible tomar la corona y eliminarlo como amenaza sin matarlo, aunque no sea lo ideal, matarlo es una alternativa aceptable. El Reino Dulce tiene prioridad. Pase lo que pase, no puedes fallar. ¿Entendido? Afirmativo. No fracasaré.
Tras algunos preparativos e investigaciones adicionales sobre la naturaleza de su objetivo y lo que cabía esperar, la unidad Ratleval 2514 abandonó el Reino Dulce y se dirigió al Reino de Hielo. La princesa lo diseñó con un avanzado sistema de sigilo para facilitarle la tarea. Este sistema se basaba en la magia cromática de los lluviacornios, que le permitía cambiar de color para mimetizarse con el entorno. Era, en efecto, una forma de camuflaje activo, aunque no lo hacía completamente invisible. También estaba programado con conocimientos de camuflaje práctico. Así que sabía exactamente cómo esconderse en los ventisqueros y tenía un sistema de sonar pasivo que le permitía percibir lo que había a su alrededor incluso sin poder ver. La princesa Chicle estaba preocupada de que Marceline pudiera oír un sonar activo, por lo que no podía generar ruido para cartografiar las zonas. Tenía que depender del ruido ambiental. No era lo ideal, ya que tan solo 5 centímetros de nieve podían bloquear el 60% del sonido. Y el sonido viajaba más rápido en el aire caliente que en el frío. Pero aún así era mejor que nada. También poseía visión telescópica e imágenes térmicas de baja temperatura. Por lo tanto, podía ver a lo lejos e incluso en la oscuridad. Finalmente, contaba con sistemas de cancelación de ruido que utilizaban ondas destructivas para amortiguar sus movimientos y pasos. Era arriesgado, ya que cualquier fallo en el sistema podía alertar al vampiro con un leve zumbido o estática. Pero si el vampiro no estaba presente, podía moverse en silencio incluso en la nieve o sobre el hielo. Por lo demás, sus articulaciones y pies fueron modificados para neutralizar la mayor cantidad de ruido posible sin necesidad de sistemas activos de cancelación de ruido. La unidad 2514, ahora blanca como la nieve y con una capa blanca cubriendo su cuerpo para ocultar mejor su espada, avanzaba silenciosamente a través de la gélida tundra hacia el castillo del Rey de Hielo. Acababa de entrar en el Reino de Hielo y ya había visto varias torres de vigilancia y fortalezas cerca de las fronteras del Reino de Hielo con el Reino de los Dulces. La princesa Chicle ya sabía de su existencia. Los guardias plátano que el Rey Helado había secuestrado habían informado de ellos a su regreso. Sin embargo, no habían podido localizarlos con precisión. Así pues, la unidad 2514 transmitió a la princesa la información geográfica que había recopilado sobre las fortalezas y torres de vigilancia. Su ubicación precisa, el terreno circundante, sus formas y dimensiones exactas, las posibles vulnerabilidades que observó, notas personales sobre cómo pensaba infiltrarse en ellas con fines de sabotaje o asesinato, y toda la información que pudo reunir sobre los golems de hielo que las custodiaban. Si su tarea salía bien, toda esa información sería redundante. Si salía mal, podría resultar crucial en un esfuerzo bélico decisivo. Por lo tanto, cumplió con su deber y recopiló la información como medida de precaución, pero estaba decidido a asegurarse de que fuera redundante. La princesa Chicle había dejado muy claro que el fracaso no era una opción. Así que no se permitiría fracasar. Tras pasar unos días explorando las distintas defensas en la frontera del Reino de Hielo, finalmente emprendió su camino hacia el castillo del Rey de Hielo, manteniéndose oculto de cualquier golem o pingüino. Llegó rápidamente al corazón del Reino de Hielo y allí estaban los gigantes de hielo. Había 4 en total, de pie alrededor del castillo del Rey de Hielo. Calculó que eran aproximadamente un 15% más altos que los guardianes de Chicle. No podía decir nada sobre sus capacidades reales sin verlos en acción, y la única forma de verlos moverse sería provocándolos de alguna manera, lo cual sería imprudente. Así que tuvo que conformarse con enviarle a la princesa solo los datos que pudo recopilar mediante simple observación visual. Después, esperó hasta el atardecer y se coló en el castillo del Rey Helado por la entrada trasera. Dejó su capa fuera para poder usar su sistema de camuflaje activo si fuera necesario. Mientras estuviera pegado a algo, podía esconder la espada a su espalda y mantenerla oculta. Escuchó música proveniente de un piso superior. Por el bajo que oía, eso significaba que Marceline estaba allí, según la información que le había dado la princesa Chicle. Eso no era lo ideal, dado que sus sentidos estaban agudizados. Sin embargo, la música le proporcionaba a su sonar pasivo información útil, lo que le ayudaría a evitar ser detectado, permitiéndole explorar las áreas a su alrededor y detectar seres vivos delante de él. Como sonaba música, podía permitirse usar sus sistemas de cancelación activa de ruido, ya que el sonido de los instrumentos enmascaraba cualquier ruido que estos produjeran. Así que se deslizó por el castillo en completo silencio. El Rey Helado y Marceline acababan de terminar su sesión musical del día. Finn intentó unirse con su pequeño sonajero.
No tenía sentido del ritmo, pero claramente se lo estaba pasando bien. Bueno, eso fue muy divertido, pero ya es bastante tarde. Creo que debería irme, dijo Marceline, colgándose el bajo al hombro y agarrando su paraguas. ¿En serio? Sabes que podrías quedarte a cenar si quisieras. Tengo un montón de cosas rojas. Ofreció el rey helado. Desde que Marceline había empezado a pasar tiempo con ellos de vez en cuando, había empezado a comprar cosas rojas en sus compras. En ese momento tenía un montón de manzanas, frambuesas, fresas, cerezas y otras frutas rojas, además de colorante rojo para alimentos y jarabe saborizado para granizados. Casi todas las frutas estaban congeladas y el colorante era colorante para alimentos, así que no le preocupaba en absoluto que se echara a perder. Pero era agradable tener compañía para pasar el rato con él y Finn. Marceline soltó una risita. Lo sé. Comí una manzana hace un rato. Pero no puedo. Hay un gran concierto esta noche y tengo que estar allí. Tocan varias bandas y yo seré una de las protagonistas. Podría haberte invitado a tocar la batería, pero tienes que cuidar de Finn. Además, va a ser demasiado ruidoso y bullicioso para un niño pequeño, y se alargará bastante, así que él tampoco puede venir. El rey helado se desplomó decepcionado. ¡Ay, maldita sea! Bueno, supongo que tienes razón. Al menos pudimos tocar juntos aquí, aunque no fuera en una gran fiesta, ¿verdad? Totalmente. Fue un calentamiento estupendo. En fin, tengo que irme. Hasta luego, Simón. Marceline se despidió con la mano y salió volando por la ventana. Adiós, Marlee. Gritó Finn devolviéndole el saludo con la mano mientras ella se marchaba. El rey helado recogió a Finn. Qué gran día, ¿verdad, Finn? Bueno, tengo un poco de hambre. Así que, hora de cenar. Al darse la vuelta para llevar a Finn a la cocina, se fijó en algo. Una bolsa estaba en el suelo, en un rincón. Se acercó y la recogió. Era de Marceline. Debía de haberla olvidado. El rey helado corrió rápidamente hacia la ventana. Marceline. Espera. Olvidaste tu bolso. Pero ella ya estaba fuera de la vista. Esperó un momento por si ella lo había oído, pero no. Frunció el ceño. Volaría tras ella para devolvérselo, pero no tenía ni idea de a dónde había ido. La fiesta a la que iba podría haber sido en cualquier sitio. Encogiéndose de hombros, dejó el bolso junto a la ventana, donde ella pudiera encontrarlo. Podría volver a recogerlo más tarde cuando se acordara. Después de eso, se dirigió a la cocina para empezar a preparar la cena. La unidad 2514 había encontrado una posición desde la que podía extender sus extremidades y pegarse al techo sobre una puerta, usando su camuflaje activo para mimetizarse con el entorno. Así, estaba fuera del camino y bien escondido. Una vez que encontró su escondite, desactivó su sistema de cancelación de ruido para que el vampiro no lo oyera. No lo necesitaba, ya que no se movía ahí, por lo tanto, no hacía ruido. El rey helado había pasado justo debajo de él sin verlo. Si se tratara de una misión de asesinato, ya habría terminado. Pero la princesa quería que evitara matar al rey helado si era posible y que simplemente tomara la corona. Así que actuar en ese preciso instante habría sido demasiado arriesgado. Esperó unas horas y, usando su sonar pasivo, rastreó los movimientos del rey de hielo. Finalmente, el rey de hielo acostó al niño humano y se recostó él también. La unidad 2514 esperó a oír ronquidos para bajar de su escondite. Usando su sistema de cancelación activa de ruido, se escabulló por el castillo del rey helado hasta su habitación. Al mirar a un lado, vio al niño humano en su cuna abrazando a un pingüino que dormía a su lado. Al fondo de la habitación, el rey helado dormía en su propia cama. Llevaba puesta su corona mientras dormía. Era un poco incómodo, pero estaba dormido. La unidad 2514 podía agarrarla y huir antes de que el rey helado pudiera detenerlo. La unidad 2514 consideró mentalmente que esta misión estaba completada. Marceline se divirtió muchísimo en el concierto. El público la adoró, pero se había olvidado el bolso en casa de Simón. Tenía algunas cosas que necesitaba allí, así que decidió ir corriendo a buscarlo antes de regresar. Finn y Simón probablemente estaban durmiendo en ese momento, así que ella entró volando en silencio y miró a su alrededor. Rápidamente divisó la bolsa junto a la ventana y la agarró. Estaba a punto de irse cuando notó un extraño zumbido electrónico. Como el de un equipo de música con retroalimentación, pero mucho más bajo. Simón tenía algunos aparatos electrónicos. Una cámara, un televisor con reproductor de vídeo y un microondas. Cosas así. No tenía nada que pudiera estar haciendo ese ruido.
Y no estaba despierto, así que ¿por qué estarían encendidos sus aparatos electrónicos en ese momento? Intrigada, se quedó flotando silenciosamente sobre el suelo y siguió el sonido hasta la habitación de Simón. Eso era aún más extraño. ¿Por qué tendría algo encendido en su habitación mientras dormía? Asomó la cabeza y sus ojos se abrieron de par en par al ver uno de los Ratlevals de la princesa Chicle acercándose sigilosamente a la cama de Simón. «Simón», gritó Marceline, desenvainando su bajo y corriendo hacia la criatura. El hacha chocó con la pequeña espada de la criatura. Esta apenas logró seguirle el ritmo a su velocidad sobrehumana. Finn rompió a llorar y Simón resopló al despertarse sobresaltado. «¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Quién anda ahí?». Encendió la lámpara junto a su cama. Aún así, apenas podía distinguir la velocidad vertiginosa de la batalla que se desarrollaba en medio de su habitación. «¿Qué está pasando aquí?», gritó furioso, levantándose. Sus manos brillaban con magia de hielo. Algo rojo se dirigió hacia él a una velocidad vertiginosa, más rápido de lo que pudo reaccionar, y algo brilló en el aire, solo para desviarse de su trayectoria cuando algo gris y rojo se estrelló contra él. Al mirar, vio que Marceline tenía un Ratleval clavado contra la pared junto con su bajo. Fue entonces cuando el rey helado se dio cuenta de que le dolía el costado del cuello. Se llevó la mano a la nuca y sintió algo húmedo. La retiró, la miró y vio que estaba cubierta de sangre. Aún cansado y aturdido, se quedó confundido por un instante antes de comprender lo que sucedía. Era sangre. Su sangre. «Simón. Yo me encargo. Llévate a Finn y corre», le gritó Marceline. «¿Qué? Vete», gritó Marceline, sin darle tiempo a decir nada. Confundido y presa del pánico, el rey helado corrió hacia la cuna y agarró a Finn y a Gunther. Se aseguró de sujetar a Finn con su mano limpia, mientras que Gunther tendría que conformarse con mancharse un poco de sangre. Acto seguido, salió disparado del dormitorio hacia la ventana. Su vuelo se sintió un poco desequilibrado, ya que el Ratleval le había cortado parte de la barba, pero tenía suficiente para mantenerse en el aire. La unidad 2514 golpeó a Marceline en el estómago, derribándola, e intentó perseguir al rey helado mientras corría hacia la cuna. Sin embargo, tuvo que saltar para esquivar un golpe de su bajo que lo habría partido por la mitad, y bloquear un segundo golpe. «Oh no, tú no, pedazo de idiota». Esto no estaba saliendo según lo planeado. No había habido suficiente ruido ambiental para que su sonar detectara a Marceline, y ella se había movido tan silenciosamente por el aire que él no la había oído acercarse. Pero eso no debería haber importado. Para empezar, ella no debería haber estado aquí. ¿Por qué estaba? La bolsa, se dio cuenta. Había oído al rey helado antes, intentando llamarla para devolverle una bolsa que había olvidado. Debió de haber vuelto a buscarla y lo oyó. Lo borró de su mente. Los cómo y los porqués no importaban. Tenía un trabajo que hacer. Como lo habían descubierto, tuvo que recurrir al plan B ya, no podía recuperar la corona sin matar, así que tenía que acabar con el rey helado a toda costa. Casi lo logra. Sintió la punta de su espada rozar la garganta del rey helado. Si hubiera sido un poco más rápido, podría haberle seccionado las venas yugulares, las arterias carótidas o incluso haberlo decapitado. Pero la vampira no le daba tregua. A pesar de las capacidades de su cuerpo robótico y su destreza con la espada, ella seguía siendo más rápida y fuerte que él, así que lo había derribado y desorientado. Y ahora tenía que dedicar la mayor parte de su esfuerzo y capacidad mental a simplemente sobrevivir. La unidad 2514 intentó ganar terreno en la medida de lo posible para perseguir al rey de hielo, mientras sopesaba sus opciones. Envió una rápida señal de emergencia a la princesa Chicle, advirtiéndole de que su misión había salido mal y que no estaba seguro de poder completarla. Marceline logró agarrarlo por la pierna y lo lanzó. Él atravesó la pared de la habitación del rey helado y comenzó a rodar montaña abajo. Consiguió ponerse de pie y controlar su descenso, deslizándose como si patinara. Marceline salió disparada por el agujero en la pared y se lanzó hacia él como un misil. Su hacha de guerra se abalanzó sobre él, quien se agachó, evitando por poco ser decapitado. No tuvo tiempo de contraatacar, pues ella volvió a golpear. Su espada pequeña se quebró al intentar bloquear el golpe, y salió despedido hacia un lado, cayendo por completo al vacío desde la ladera de la montaña. Mientras caía, intentando controlar su descenso, los gigantes de hielo comenzaron a moverse. Aún estaba demasiado alto para que lo alcanzaran, pero eso cambiaría pronto. Preparó su espada, ahora rota, cuando Marceline voló hacia él de nuevo, y se lanzó con todas sus fuerzas, intentando apuñalarla con la punta roma y dentada de su arma.
Ella esquivó el golpe y lo golpeó con tanta fuerza que le dejó una enorme abolladura en su exterior metálico. La estática nubló su visión en un ojo y su sistema comenzó a emitir alarmas estridentes mientras varios componentes internos resultaban dañados y perdía parte de su funcionalidad. Su camuflaje activo y su sonar quedaron completamente destruidos y sus sistemas de comunicación fallaron. El impacto lo lanzó hacia abajo a mayor velocidad, en dirección al gigante de hielo que blandía la masa. Blandió su enorme arma y una gigantesca bola de hielo con pinchos impactó contra él en el aire. La unidad 2514 prácticamente explotó. Sus restos resonaron contra la pared del castillo del Rey de Hielo. Lo último que hizo fue enviar un mensaje ilegible y confuso informando a la princesa de su inevitable destrucción. Sus últimas palabras reflejaban vergüenza y decepción por su fracaso. Marceline aterrizó donde había visto caer las partes del Ratleval y no vio más que cristales rotos y metal retorcido. Vio lo que parecían ser algunas piezas de ordenador, completamente destruidas. Estaba muerto. Respiró hondo y exhaló lentamente mientras la rabia comenzaba a hervir en su interior. No podía creerlo. Bonnie acababa de intentar matar a Simón. ¿Y si Marceline no hubiera vuelto por su bolso, o si hubiera tardado tan solo unos microsegundos en reaccionar cuando el Ratleval se abalanzó sobre él, también lo habría conseguido? Esa cosa lo habría matado mientras dormía o le habría cortado la garganta. Sabía que Bonnie había estado trabajando en las defensas del Reino Dulce después de que Simón destruyera el ejército que ella había traído para intentar llevarse a Finn. Y eso le parecía bien. Las defensas eran una buena idea. Bonnie quería asegurarse de poder proteger el Reino Dulce si Simón atacaba. Él no lo haría a menos que ella lo hiciera primero, pero no importaba. Pero esto... ¿intentar matarlo de verdad? Esto ya era demasiado. Escuchó el llanto de Finn acercándose y levantó la vista, viendo a Simón descender hacia ella con Gunther y Finn en brazos. El lado derecho de su cuello y hombro estaba empapado en sangre. Era grave, pero no lo suficientemente grave como para que le preocupara que el Ratleval hubiera alcanzado algo demasiado serio. Marceline. ¿Qué está pasando aquí? ¿Te atacaron, Simón? Yo. Se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. Mira, estás herido. Vamos a vendarte la herida y luego al médico. Te explicaré lo que pasó mientras tanto. ¿De acuerdo? Sí, admito que esto duele un poco. Así que, me parece bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Marceline se echó el bajo al hombro otra vez y se elevó en el aire. Estoy bien. Vamos. Volaron de regreso al castillo y Marceline explicó su historia mientras le vendaba el cuello a Simón.